unidades, ¿no? Muy importantes las unidades y los instrumentos para medir esas unidades o para calibrar. Entonces, solamente el texto, voy a añadir estos cuadernillos a todo color y eso significa entonces que ustedes tienen algo adicional. Estos cuadernillos no reemplazan el texto, pero hacen las veces de lo que yo escribía en la pizarra, lo que yo mostraba en la pizarra cuando había clases presenciales. Entonces, para que yo hable contra algo, he hecho estos cuadernillos y me ayudan a mí entonces a producir la voz. ¿De qué trata la tecnología? Estudia todas las actividades que se realizan en los talleres metalmecánicos. ¿Y para qué? Eso como una parte de la formación del ingeniero industrial, de manera que los conocimientos adquiridos les permitan adaptarse fácilmente después a la realidad industrial del medio, en el ejercicio de su profesión. Inclusive también les puede permitir, después de esta materia, trabajar en un taller mecánico, un metal mecánico, una fábrica de productos metalmecánicos como, por ejemplo, jefe de taller o algo así, perfectamente. Entonces hemos visto que había una... ¿Ingeniero va a grabar desde aquí la clase? Alargue, ¿por qué? ¿Va a grabar desde aquí la Recording in clase? progress. ¿Por qué pregunta si va a haber alargue? Hoy día es desde las 6:15, 7:15, No, le preguntaba 8:15. si iba a grabar. Ah, entonces dime nomás, no está grabando. Listo. Así que ya, porque no entendía si me dices, creí que me estabas preguntando por alargue y era que no estaba grabando. Gracias. Ya justo lo acabo de poner. Entonces, la tecnología de mecánica se ocupa de los talleres de metal, de tecnología mecánica, que algunos están organizados como si fuera simplemente para hacer piezas, lo que vayan llegando, vienen los clientes y van llegando, quiero que me haga este trabajito, etcétera. Y hay otras que en realidad son fábricas, pequeñas fábricas de partes y de piezas. Entonces, dependiendo de lo que hagan, la organización del taller también es diferente. Un taller, dice, fabrica solo partes y piezas a pedido. Entonces llega un cliente y le pide que le haga o que le reconstruya algunas partes gastadas de una máquina que tiene funcionando. Probablemente el caballero compró su máquina ya usada y la tiene usando todavía unos 5 o 10 años. Entonces algunas partes se van desgastando y ya no funciona. Entonces en el momento en que se para la máquina, o resbala y resbala, no avanza, entonces la desarman y sacan la pieza y la quieren reconstruir. Entonces lo que hace es reconstruir piezas viejas, por ejemplo. Y eso desde pequeñas fábricas con pequeñas cosas hasta cosas más grandes, como por ejemplo el eje de una cosechadora de bolsas, de una cocedora de bolsas, de una fábrica que se lo hace granos embolsados. Entonces hay una máquina que las cose y eso también se va gastando. O una pala mecánica en la parte de adelante de una excavadora, una cosechadora, se van gastando, se rompe un eje, entonces hay que volverlo a soldar y hay que darle la forma que tenía originalmente. Entonces, la fábrica de productos metalmecánicos, por su parte, suele fabricar productos específicos. Aquí, por ejemplo, algunas cosas sencillas. Vende carritos para transportar garrafas. Entonces, todas las semanas va fabricando carritos para transportar garrafas, o para transportar maletas, o para carritos del supermercado, o hace licuadoras, o hace electrodomésticos, digamos, tiene productos ya sean propios o no. Entonces, el que las máquinas tengan una finalidad específica, fabricar siempre carritos de supermercado, hace que las máquinas estén colocadas diferentemente. No están como en un taller
En el taller se agrupan por tipos de máquinas. Por un lado están los tornos, por otro lado fresadoras, por otro lado cepilladoras, etc. Aquí no. En una fábrica de productos metalmecánicos probablemente las máquinas se colocan siguiendo el hilo de la fabricación, el comienzo hasta el producto terminado. Entonces se colocan las máquinas una siguiendo a la otra de manera que sigan las operaciones, el orden de las operaciones de fabricación. La fábrica pondría las máquinas de manera que el flujo de la materia prima en proceso sea ordenado, que no haya que transportar mucho las piezas de un lugar a otro, que sea lógico, ¿no? Y que nos dé un buen flujo hasta terminar el producto acabado. Están molestando, yo estoy trabajando aquí, por el ruido del perro, péguenle para que deje de llorar. Rapidito, cierren aquí. Entonces también hemos dicho que vamos a hacer, además de las clases teóricas, conmigo, que vamos a hacer 3 talleres. Supongo que esta mañana han estado ya ya han conocido lo que son los talleres donde van a trabajar ustedes. Vamos a hablar de eso inmediatamente también. Se va a trabajar en grupos de 5 o 6 alumnos. ¿Quién forma los grupos? Ellos mismos forman cada grupo de alumnos dependiendo de las horas que tienen libres, ¿no es cierto? Y las horas que haya libres allá, en los talleres. Entonces se juntan y hacen un grupo de 5 o 6 y eso lo colocan en un horario dado. Entonces, en lo posible, nosotros vamos a hacer primero talleres y luego la teoría, pero claro, va a ser en la medida en que se pueda, porque yo también tengo que apurarme, no me puedo retrasar mucho. Y en los talleres hay que trabajar en grupo y, sin embargo, las evaluaciones son individuales. Primer taller, el taller de motores, ya hemos dicho que está para 2 cosas. Uno, para que ustedes aprendan a armar y desarmar un motor que tiene un montón de piezas, pero que ya no está en servicio, por un lado, pero por otro lado, para que aprendan a manejar las llaves, para apretar y soltar las piezas, y finalmente, para que ustedes aprendan a utilizar cómo se ponen los instrumentos de medición y calibración que se utilizan para medir el desgaste de las piezas del motor. Entonces, en este taller de motores hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Por un lado, esta es una máquina que funciona, el taller es o sea, el motor es una máquina que funciona en 4 tiempos, que además tiene 4 cilindros que funcionan en paralelo. Entonces es una máquina de trabajar. Y si no está colocado todo en el sitio donde tiene que estar, no funciona. Nosotros en este taller no vamos a tener la responsabilidad de dejar andando el motor, pero tenemos que saber cómo funciona y cómo tiene que estar armado para que en caso dado funcione. Y hay que aprender a usar las llaves. Entonces las llaves, cómo funcionan entre varios, como están trabajando entre varios, tienen que aprender cómo se nombran las llaves para no tener que estar buscando entre todo. Se van a acostumbrar también a mirar y saber cuál es cuál y saber pedir por su número, ¿no? Tal como se pide. Tráeme la 14, por favor. Entonces sabe qué es lo que es la 14. O qué sé yo. Todas esas cosas tienen que aprender a usar. Igual que podría pasarles en un taller metal mecánico cualquiera. Y también van a aprender a utilizar algunos instrumentos. En principio, el calibrador o pie de rey y el micrómetro o tornillo micrométrico. En esos 2 instrumentos de medición van a aprender a utilizar y además van a usar algunos otros instrumentos que son de calibración. Hemos visto unos videitos de alumnos trabajando y ahora no los repetimos. Esto está grabado por si acaso, si el que quiso puede haber entrado y haberlas visto en la plataforma. El segundo taller es el de soldadura
aquí se aprende a soldar, aquí hay que agarrar la punta de la soldadora y volver a ver cómo se hace para soldar. La soldadura es un proceso de unión de dos piezas distintas que pueden antes haber formado una sola pieza, por ejemplo, si se rompió, que puede estarse rellenando porque se gastó, en fin. O pueden haber sido dos piezas que al comienzo eran diferentes y que hay que unirlas. Pero es un proceso de unión permanente. O sea que no es como un perno o un tornillo que cuando necesitamos lo aflojamos y sale. No. Esta soldadura es un cordón que es permanente. ¿Ya? Pero entonces requiere que todo el mundo, incluidas las alumnas mujeres, aprendan a hacer los cordones de soldadura. Y en general, dice, se destacan con los mejores cordones, porque tienen un mejor pulso, porque, en fin, le ponen más empeño. Entonces, el proceso de fabricación, que no pertenece al taller metalmecánico, es un poco más burdo, digamos, ¿no? No es tan fino como el taller metalmecánico, pero sin embargo, en todo taller de metalmecánica hay también algunas máquinas de soldar, porque es un proceso complementario. Aquí yo les mostraba algunas fotos de algunos ejes. Estos ejes tienen eh, ruedas dentadas, tienen engranajes aquí, y los dientes se han gastado, tanto han dado vuelta y vuelta y vuelta, que se han desgastado. Entonces, se podría comprar. Las empresas tienen obligación de mantener las partes y piezas durante un cierto tiempo, pero es probable que estas piezas ya excedan en bastante el tiempo que las empresas, que las fabricantes deberían guardar, o sea que es probable que no hayan ya para comprar. Y por otro lado, hay que esperar, probablemente no hay en plaza, o sea que hay que hacer un pedido. Para hacer el pedido hay que no solamente mirar la pieza, sino que saber el número de pieza para pedirla por su número, etcétera. O sea, es complicado. A veces alguien se compró una máquina vieja y ya estaba todo así, o sea que no sabe nada. Y lo único que le queda es renovar las piezas que se han gastado, para eso se rellenan. Fíjense, aquí han hecho, por ejemplo, las han rellenado con otro tipo de soldadura en los dientes, ¿no? Una vez que se han rellenado todo lo que hay que, esta no es una rueda dentada, sino que es el descanso de este eje. Sobre este descanso se apoya y gira. Entonces, una vez que se han rellenado, se pueden trabajar en el torno. Entonces, este descanso se va a tornear para dejarlo bien cilíndrico, y una vez que está cilíndrico, si no necesita nada más, entonces se lo dejará bien finito con una superficie bien afinada dentro de la medida que se pide y ya está. Si son los dientes, entonces hay que hacer dos trabajos. Primero, habrá que dejarlo como si fuera una rueda, y una vez que se termina de hacer una rueda, los dientes no se pueden hacer en el torno. El torno solo hace cosas giratorias. Entonces, una vez que se volvió a poner como un redondo, como un cilindro, hay que llevarla a otra máquina que es una fresadora. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo taller. Aquí en este taller dice requeriría que cada participante domine al menos maneje adecuadamente el equipo soldar. Aquí no hay que perder de vista que con esto ninguno de ustedes va a ser diestro como para manejar ni los motores, ni las máquinas de soldar, nada, ni la, ni, ¿cómo se llama? Ni las otras máquinas de un taller de mecánica, no las van a manejar como una persona que maneja todo el tiempo. O sea, y que puede dejar las piezas del tamaño que hay que dejar, con la calidad superficial necesaria, pero ustedes le van a perder el miedo y van a aprender que en realidad es algo que se aprende con el entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí en este taller, al final se va a hacer la correcta ejecución de las operaciones manuales
requiere sobre todo entrenamiento y práctica y supervisión adecuada. Los conocimientos adquiridos en este taller podrían servirles para tener a su cargo, por ejemplo, un taller de chaperío y pintura. Mucha gente no encuentra más trabajo y se arma un taller de chaperío y pintura que sirve muy bien también para ganar dinero si no lo hace bien. Taller de tornería, el tercer taller, con pequeños tornitos semiautomáticos, van a aprender a manejar ustedes y aprender a fabricar algunas piezas sencillas con las operaciones del torno. Aquí en este taller van a aprender también a leer un plano de fabricación. Normalmente cuando se llevan estas cosas a un taller de tornería, ¿cómo sabe el mecánico cuando ya está bien? O sea, en realidad lo que tiene que hacer tiene que llevarle la otra parte para que él sepa cuánto va a tener que tornear o cuánto va a tener que ponerlas en la fresadora para que queden del tamaño adecuado. Pero normalmente ellos no trabajan con planos y nosotros necesitamos que ustedes aprendan a trabajar con planos. Entonces, en el taller de tornería, ustedes van a fabricar una piecita, un conjunto que tiene tres partes. Y entonces, entre los 5 personas van a hacer el trabajo, ¿no? Dice, el promedio de las notas obtenidas en los talleres constituye alrededor del 30%, 28 creo que es, de la nota final de la materia. Sin embargo, el verdadero aprovechamiento dependerá de cada uno, porque aunque se trata de pequeños grupos, siempre es posible que alguien esté sacando la vuelta, ¿no? Pero eso ya es imposible de controlar. Ya el que no quiere, pues no quiere, ¿no? Como pueden ver, la perspectiva de trabajar manualmente con un overall es bastante entretenida. Ya veo que han estado comprando también sus overoles. El trabajo se realizará con instructores de la Facultad Politécnica. Ellos son los que les van a enseñar, de ellos son las máquinas, ellos son los que mantienen los talleres, ¿no? Yo no puedo llegar y meterme, tendrían que prestarme la máquina, digamos, ¿no? Yo tendría que comprometerme a ciertas cosas, ¿ya? Entonces ellos son los que tienen a su cargo los talleres. Entonces nosotros vamos a seguir la parte teórica que me corresponde a mí. En realidad yo superviso todo el curso, pero en concreto hago la parte más teórica. Entonces se va a desarrollar utilizando el texto guía. Yo voy a seguir el texto guía y los cuadernillos que están hechos alrededor de las clases y del texto guía, como completando para que podamos entenderlo más fácilmente. El texto hecho expresamente para seguir la asignatura se puede comprar, ya sabemos, en la fotocopiadora. Clases teóricas se complementarán con ilustraciones, a veces links que yo pongo aquí en los cuadernillos. Y también se van a irse dando tareas. Ya hemos dado una primera tarea que es enumerar las operaciones necesarias para fabricar un carrito portagarrafas, o un carrito portamaletas, o un carrito de supermercado. Entonces uno elige uno de estos y tiene que hacer un listado de todas las operaciones que habría que hacer, incluyendo las operaciones de compra, porque hay algunas partes que no se fabrican, algunas partes se compran hechas. Entonces hay que ponerlo también dentro del listado de las cosas que hay que hacer. Y que no me pongan los transportes, por favor, gente que hacen con esto un diagrama de flujo que llena unas 3 páginas. Si uno mira lo que tiene es transporte, 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 que es todo transporte. Yo no estoy interesado en ver los transportes. Eso será cuando estamos haciendo, que sea un conteo del tiempo, ¿no? Aquí nos interesa más las operaciones que hay que hacer para fabricar un carrito, sin transportes. Estaba tomando lista. Información general, formato de las tareas, esto lo pueden ver ustedes. Y teníamos también entonces la ponderación.
los dos exámenes parciales. El primero va a cubrir solamente la unidad 1, que son las unidades y los instrumentos de medición y de calibración. La unidad 2, que son las normas de fabricación. Entre esos dos van a cubrir el 33%. Los exámenes parciales van a cubrir el 33% de la nota final. Entre los dos, ¿ya? La nota práctica va a valer un 37%, que está compuesta en un 28% de eso, los talleres, y un 9%, además, que las tareas son 5%, la ayudantía es 4%, 28 y 9 dan 37 puntos. Y el examen final vale además 30 puntos y cubre el resto de la materia, que es máquinas, herramientas y el torno. Y también el torno CNC. Con eso tenemos los 100 puntos. Entonces podemos pasar a lo que es la metodología. Aquí hay una introducción también. Dice: la globalización del comercio de partes y piezas. La fabricación de partes y piezas metalmecánicas comenzó a ser internacional mucho antes que la gran mayoría de las actividades humanas. O sea, siempre hablamos de la globalización, y en realidad una de las primeras cosas que se globalizó es la fabricación y el comercio de partes y piezas de productos metalmecánicos. Por ejemplo, el automóvil es un ejemplo excelente de lo que ha sucedido con las partes y piezas, porque los automóviles no se fabrican en un solo lugar. Por ejemplo, dice un automóvil japonés o un automóvil alemán, se fabrica en varios países del mundo. Digamos Brasil, México, Hungría, España. Entonces, en cada uno de estos países se hacen algunas partes y esas se asignan comercialmente. O sea, hay algunas plantas que tienen plantas de la misma empresa que están en distintos lugares, pero hay otras que simplemente van a fabricar a pedido. Entonces, hay piezas asignadas comercialmente a las empresas de esos países según que ofrezcan condiciones más convenientes para los compradores: precio, calidad y tiempo. Los dos más grandes fabricantes de automóviles y en general de equipo móvil son la Toyota y la Volkswagen. Y cada una de esas empresas fabrica la friolera de 5 millones de unidades por año. Puede ser que ahora estos datos que tenía yo son de antes de la pandemia, entonces sabemos que casi todas las actividades se han deprimido, o sea que es posible que estén fabricando bastante menos que eso, pero en lo que yo vi eso, iban por más de los 5 millones y estaban peleando entre las dos por cuál iba primero, cuál subía más de los 5 millones. Y esas 5 millones que se fabrican cada año no son todas una sola, ¿no? Un solo modelo, sino que hay muchos modelos que tienen, que se usan solamente para automóviles, para camionetas, para camiones, para en cuanto hay de formas de automóviles que se ven en las calles, ¿no es cierto? Entonces, que en realidad si uno se pone a contar la cantidad de piezas diferentes que deben haber, es increíble, ¿no? Lo que hay que hacer. Hay gente que tiene que estar organizando todo eso para que no le llegue al automóvil equivocado las piezas que son de otro, por decir alguna cosa. Y esos automóviles, los modelos van cambiando anualmente. O sea que tampoco permanecen en el tiempo, sino que hay el nuevo año sale con algunos cambios, y esos cambios probablemente no son más de, si dicen que más de un 5% de cambios ya no se puede controlar bien. Entonces serán pues unos 2-3%, pero eso es harto, ¿no? Para controlar que esas son piezas nuevas que se van a colocar y todo el resto es probablemente lo mismo. Pero ahí legalmente los fabricantes están comprometidos
a fabricar repuestos originales por una cantidad de 10 años para cada modelo. ¿Se imaginan lo que es eso en cantidad de partes y piezas diferentes? Realmente es increíble, ¿no? Como, entonces, y a partir de eso, a partir de los 10 años, ya no hay más. Entonces, si nosotros tenemos un autito que tiene 12 años, seguramente ya no hay piezas originales, porque ya no están fabricando, solamente por 10 años. O si es cualquier otra máquina, igual. Solamente por 10 años el fabricante se compromete a tener repuestos originales. Entonces, cada empresa tiene decenas de miles de proveedores por todo el mundo. Y yo leí una vez que leí de la Toyota, qué cantidad de proveedores tenía. Decía que tenían 60.000 proveedores. O sea, tiene negocios con 60.000 fábricas que están haciendo partes y piezas para la Toyota, para los distintos modelos de automóviles. ¿Y qué hace la fábrica? La fábrica normalmente va a ser el motor, que es la parte más importante, digamos, del automóvil, y algunas otras cosas, y las ensambla. Aunque también tiene otras fábricas que están repartidas por el mundo, que son ensambladoras, que no fabrican nada y solamente se dedican a ensamblar. Entonces, fíjense lo que es este trabajo de partes y piezas, es increíble lo que mueve en el mundo. Entonces, ellos, como necesitan trabajar en conjunto con fábricas de todas las partes del mundo, aquí yo puse una lista muy corta, dice, por ejemplo, la Toyota hasta en Japón, pero le están fabricando piezas en Brasil, en México, ahí en Brasil y en México. Hay además algunas plantas de la Toyota que fabrican algunos modelos. También en Hungría, en España, etc. Lo mismo con la Volkswagen. Entonces, es una cuestión muy, muy increíble el movimiento económico y tecnológico y técnico que se genera a raíz de los automóviles y medios de locomoción. ¿Y cómo es posible que ellos puedan hacer todo esto sin que se les arme el gran desastre, que resulta que las piezas no le hacen, o que hay que repasar las piezas para que entren dentro de las piezas que han fabricado en México, las que hicieron en Brasil no le cabe? Entonces, ¿cómo ha sido posible hacer que suceda eso? Porque la verdad es que nadie se queja. Las empresas no se quejan de eso. Y tampoco se quejan de que le queda muy grande y que entonces no sirve, ¿no? Cada cosa tiene su variación, su pequeña variación, pero que no incide en la calidad del producto. Entonces dice, el gran secreto para que todo funcione radica en las dimensiones reales de las piezas. Claro, o sea, no importa al final cómo se llamen, pero tiene que entrar la una dentro de la otra y tiene que girar si tenía que girar originalmente, dice, ¿no? Entonces, no solamente que se dice tiene tantos milímetros, por decir alguna cosa, sino que realmente esos milímetros tienen el mismo tamaño, porque podría ser que los milímetros de México no tengan el mismo tamaño que los milímetros de Japón. Entonces, aunque teóricamente están fabricando lo que habría que fabricar, pero en la práctica no sirve para nada. Entonces, deben ser iguales para que los conjuntos resultantes se puedan armar sin ningún trabajo adicional. ¿No? Si hubiera que hacer trabajo adicional, mejor se bota toda la basura y se comienza de nuevo. Entonces, para ello, ¿qué es preciso para que esto pueda suceder? Necesitamos primero utilizar el mismo sistema de unidades. O sea, que todo el mundo va a trabajar, por ejemplo, en milímetros. No hay nadie que vaya a trabajar en unidades americanas o qué sé yo. Todo el mundo trabaja en milímetros. Segundo, las unidades de todos los que participan en el intercambio, el cliente y el proveedor, tengan efectivamente el mismo tamaño. O sea, que los milímetros de la Toyota tengan el mismo tamaño que los milímetros de la gente que le está fabricando partes y piezas.
que son 60.000. No se olvide, ¿no? Para la Toyota 60.000, otras 60.000 para la Volkswagen, otras 20.000 para este y para el otro y para allá. Y todo tiene que tener el mismo sistema de unidades y el mismo tamaño. Tiene que tener efectivamente el mismo tamaño, incluyendo máquinas y equipos de instrumentos de medición. Entonces, no se requiere fabricar piezas iguales. No se está pidiendo, porque sabemos que es muy complicado fabricar piezas iguales, sino que solamente se pide fabricar piezas intercambiables. ¿Qué quiere decir eso de intercambiables? Dice que cualquiera de las piezas de todo un lote, por ejemplo, supongamos que hay que fabricar 20.000 piezas de 20.000 ejemplares de una pieza, esos 20.000 ejemplares tienen que ser intercambiables. O sea que, a pesar, cada una de esas es ligeramente diferente al resto, pero a pesar de eso, cualquiera de esas 20.000 puede hacer el trabajo que hacen las demás. Entonces decimos que esas 20.000 piezas son intercambiables. Pues se trata de eso. Esto se basa en el trabajo intercambiable, ¿no? Entonces todas las dimensiones, las unidades son las mismas, el tamaño de las unidades son las mismas y los requerimientos son los mismos. O sea que se va a fabricar piezas con pequeñas variaciones, pequeñas diferencias que no evitan, que no hacen que el conjunto no funcione. En lo que tiene que ver con la longitud, la unidad internacional de la longitud es el metro lineal. El original está grabado en una barra que se conserva en la oficina de pesos y medidas. Todo está organizado a nivel mundial. Entonces hay una oficina de pesos y medidas de Sevres, París. Y en base a esa se arman unas conferencias internacionales de pesos y medidas. Entonces la oficina, y en cada país hay también una oficina de pesos y medidas. Ya yo les decía que la de Bolivia se llama, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ahí Bolivia tiene una oficina de pesos y medidas internacionales. Y estos, los que asisten a estas conferencias, no son cualquier persona, sino que asisten como representación de un determinado país. Entonces, cuando se ponen de acuerdo en algo, cada uno se lleva el resultado a su oficina de pesos y medidas de su país. Cada uno se lleva una copia. Y posteriormente, entonces, el acuerdo al que han llegado se oficializa dentro de las leyes de cada país. O sea, tiene que aprobarse dentro del Congreso del país. ¿Sí? Entonces, esas son las conferencias de pesos y medidas. Entonces, primero se definió el metro, que el metro lineal, se lo definió como, dice, ¿qué cosa es el metro? Se definió como un metro lineal es igual a la 10 millonésima parte de un cuadrante de un meridiano terrestre. ¿De qué se trata eso? Una 10 millonésima parte, un cuadrante, este es el mundo. Cuadrante está dividido en 4 cuartas partes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? La mitad de arriba a la derecha, la mitad de arriba a la izquierda, la mitad de abajo izquierda y la mitad de abajo derecha. Entonces cada uno de estos se llama un cuadrante. Y entonces, si toman estas líneas, se llaman los meridianos. Son líneas que son, digamos, si cruzan hasta el otro lado, lo que están definiendo es una circunferencia mayor que pasa por el centro del mundo, ¿no? Cada uno de estos meridianos pasa por el centro del mundo y estos son como las tajadas de una naranja. Entonces, la gente que hacía los cálculos y los otros números son los paralelos, que dividen así en paralelos que son de distinto tamaño. Entonces, el más grande, que corresponde a un círculo mayor, es el de la mitad, aquí en 0 grados. Entonces, de ahí para arriba y de ahí para abajo. Entonces, cada punto
del mundo tiene dos números que lo caracterizan. Un paralelo, una longitud y una longitud, ¿no? Entonces, la gente que hizo este trabajo dijo, el mundo es exactamente una esfera. Nosotros vamos a tomar un círculo mayor, o sea, un meridiano, y vamos a tomar solamente un cuadrante. Y ese cuadrante, pues había que calcular, y ellos tenían los cálculos hechos con gran precisión. Lo vamos a medir, lo vamos a dividir en 10 millones de partes. Y a cada una de esas partes le vamos a llamar metro. Entonces, así se hizo el metro lineal. O sea que, digamos que está basado en el conocimiento teórico práctico, ¿no? Los científicos de ese tiempo lograron calcular con gran precisión el tamaño del radio que tenía la circunferencia y, por tanto, qué longitud tenía sus meridianos. Entonces, pudieron dividir teóricamente en 210 millones de partes y a cada parte le llamaron un metro. Con esa medición agarraron un metal, unas barras de un metal especial que no se alarga ni se contrae mucho al cambiar la temperatura y que se llama ínbar, se llama ese metal, es una aleación. Y entonces en ese metal hicieron las barras y al llegar a la distancia de un metro le hicieron unas incrustaciones de oro. Como el oro, digamos, es el metal más noble, no se oxida. Entonces le hicieron dos rayitas y las rayitas están a la distancia de un metro cuando la temperatura del laboratorio es de 0 grados centígrados. Y entonces cada uno de estos se llevó un metro patrón. Pero había gente que resultó que no era tan exacto porque la Tierra gira y por tanto tiene un eje de giro y se va volviendo ovalada. O sea que es no es una pelota, sino que es un poco alargada, digamos, ¿no? En el sentido en que gira. O sea que los lugares que están más lejanos del eje de giro tienen fuerzas que los jalan para hacia afuera, entonces es más grande en esa dirección que en la otra. Entonces, que los metros no eran, o sea que es el círculo, no era exactamente una circunferencia y lo que ellos habían calculado en realidad no es exactamente lo que sucede en el mundo. Tiene una diferencia de 0,0002%, no es gran cosa, pero siempre hay gente que no está de acuerdo con eso. Y en este caso, los que requieren una precisión muy grande son los físicos de cada país. Entonces, ellos cambiaron la definición y dijeron, ya no lo vamos a definir con relación al mundo, sino que vamos a definirlo con relación al Krypton 86, es un material, un metal, el Krypton 86, que cuando se excita, después al volver al estado, ¿cómo se los excita? Cuando se los bombardea con partículas gamma, y entonces cuando vuelve a su estado natural, emiten una luz. Y en este caso, había que tomar la luz anaranjada. La cosa es más o menos así. Si tenemos un núcleo con sus electrones, si se bombardea, cada electrón tiene su propia órbita y no pueden ubicarse en cualquier parte del espacio, sino que solamente pueden ubicar en la E1, en la E2, en la E3, en la E4, en la 5 y no entre medio. Entonces, si lo bombardea con rayos gamma, este electrón salta hacia afuera. Y después de un tiempo del bombardeo, vuelve a su lugar. Y cuando vuelve a su lugar, entonces emite una luz. Aquí estas son la energía, niveles de energía de cada una de estas vueltas, de estas órbitas. E3 tiene más energía, E2, E1 tiene menos energía, que está más cerca del núcleo. Entonces, en el 1960, la 11ª Conferencia Internacional de Pesos y Medidas
definió que esta cantidad, 1.670.000, etcétera, longitudes de onda de la luz anaranjada del cripto 86 citado, era igual a un metro. Entonces, esta definición viene a sustituir a la definición del metro de París, ¿no? Entonces, aquí hay una aclaración para que no se vayan a asustar de que hay que acordarse todas estas cosas. Esto es para contarles un poquito cómo ha sucedido, ¿no? Y entonces, pero no se van a pedir, no se va a pedir que ustedes se acuerden de una cosa muy en detalle de lo que hablamos aquí en los exámenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy mostrando yo, esto que se puede ver, si estaba en la órbita 1, en la 2 y en la 3, y vuelve de la 3 a la 2, entonces emite un rayo que tiene un cierto color. Entonces eso también estudiado por los físicos. Aquí están el decaimiento de niveles, el del Krypton es del nivel número 5, 5p5, al nivel 2p10. Entonces aquí se ve el nivel 2 es este, el nivel 5 es este de aquí. Infinito cuando queda simple, cuando queda suelto el electrón, se escapa. Entonces antes de eso viene el 6, antes de eso viene el 5. Y entonces salta del 5 al 2. Y los rayos que emiten tienen una cierta longitud de onda, o sea que son de distintos colores. Bueno, algunos son de distintos colores cuando están dentro de la luz visible, porque hay otros que están en la parte UV, ultravioleta, y hay otras partes que están en la infrarroja. Entonces no se ven, se pueden medir con otras cosas, pero el ojo humano no las ve. Sin embargo, este que es del 5 al 2 tiene un color anaranjado y se llama la serie de Balmer. Entonces, estos son todas los colores de las series que se producen. Entonces, más o menos es así, ¿no? Un fotón, al bajar de este número, de este 5 al 2, está generando una cierta energía que se expresa en el fotón que sale y que es una luz de un determinado color. Entonces, ahora, lamentablemente, para los que trabajan en un taller de metal mecánica, ninguno de estos patrones internacionales les sirve para fabricar partes y piezas, ¿no? Entonces, estos se llaman patrones primarios. Y se podría asegurar que podrían asegurar lo que se quiere, lo que se requiere, se puede usar. Ninguno de estos sirve para usarlo en un taller metal mecánico. Para cubrir esa necesidad necesitamos otros patrones, que se llaman los patrones secundarios. Los patrones primarios son para que estén en las oficinas de pesos y medidas, entonces hay un técnico que sabe usarlos y demás, pero los patrones secundarios que estamos nombrando aquí son también unos patrones que son casi tan exactos como los primarios, con la diferencia de que cada uno se puede comprar su juego y puede utilizarlo dentro del taller. Entonces, había un señor Johansson, un sueco, y él se inventó estos calibres prismáticos que son unas barras prismáticas. Vamos a mirar eso en el texto. Aquí los patrones de medida son así unos prismas, o sea, ¿cómo se llama? Estos tienen distintas alturas, tienen la misma forma pero distinta altura, entonces uno puede ir formando la altura que necesita. Estos calibres prismáticos son tan precisos, o sea, estas dos caras tienen requerimientos de planitud muy altas, muy grandes. Entonces, cuando se juntan, se sale el oxígeno que había entre medio y ya no se caen. Uno las puede tener en forma horizontal, me parece que fueran de una sola pieza. Entonces, no se pueden desarmar jalando el uno contra el otro porque no sale. Se desarman jalando, o sea, girándolos.
se giran para poder desarmar lo que se tiene. Entonces, de manera que estos se llaman los calibres prismáticos Johansson, llaman también galgas patrón, y se fabrican en diferentes calidades y en diferentes tamaños. Aquí vamos a... Dice, este señor Johansson, ya en el 1920, dice la Ford Motor Company, que fabricaban autos en Estados Unidos, se lo llevó al señor Johansson, lo contrató para que lo ayude porque él tenía muchos problemas con los motores. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, el señor Johansson se fue. Y allí se idearon métodos para fabricar estos calibres, porque no se necesitaba un juego, se necesitaba mucho juego. Entonces, en cada zona de la fábrica del señor Ford había que tener unos 5 juegos de calibres. Aquí está cómo se utilizan, aquí está cómo no se caen, con distintas alturas. Aquí está un juego, Starrett. Starrett es una buena fábrica inglesa. Y entonces dice, ya en 1940 ya se producían en varias empresas de Estados Unidos y Europa. Y estas caras son muy, muy planitas. Tienen una rugosidad, o sea, son casi lisas, ¿no? Lisas espejo. De manera que la rugosidad tiene menos de 2,5 centésimas de micra. Entonces, se fabrica por bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un juego con un bloque que tiene 1,0005, o sea, estos bloques de aquí, los primeros de acá, el más delgadito tiene 1 milímetro y media micra, porque es décima, centésima, milésima, 0,5. Entonces, 1 milímetro y media micra, una pieza. Pero tiene 9 bloques que son de 1 milímetro y una micra, 1 milímetro y 2 micras, 1 milímetro y 3 micras. Estos tienen ¿cómo se llama? Son series aritméticas con una diferencia de una micra entre uno y otro. 49 bloques de 1,01 a 1,49. Entonces también es una progresión aritmética que tiene un centésimo de diferencia entre un bloque y otro. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se utilizan? Se acoplan uno a continuación del otro hasta formar la longitud que uno quiere, longitud deseada. Y también se fabrican en ciertos grados de fábrica. O sea, como son tan caras estas cosas, sobre todo, cada vez se ha ido haciendo un poco menos, pero miren, aquí hay un error que está, por ejemplo, en 5 centésimas de micra más L partido por 1000, donde L es la distancia que se va a usar. Si, por ejemplo, es 1000 milímetros, entonces una micra y 5 centésimas. Y, por ejemplo, en 30 milímetros, este grado 2 doble cero tiene apenas un error de 8 centésimas de micra, donde se usa en los laboratorios científicos y en los laboratorios de investigación y en la oficina de patrones. Entonces pueden ver aquí los distintos grados de precisión, y lo que se recomienda es que un buen taller de metalmecánica debiera tener juegos 3 o 4, de grado 3 o 4, que son un poco menos precisos, pero que les sirve para controlar su maquinaria, ¿cómo se llama? Sus piezas, porque, o sea, sus instrumentos de medición. Resulta que los instrumentos de medición se usan todos los días y se van desgastando. Entonces, aquí la recomendación dice, ¿para qué sirven? Para el control periódico del taller y regulación de las herramientas de máquinas automáticas. Aquí hay un juguito, entonces vamos a volver de nuevo aquí a metodología. Este es un jueguito de calibres prismáticos Johansson, fabricado en Suecia en el 1900.
y tenía solamente 26 piezas. ¿Para qué tiene 26 piezas? Porque para hacer la menor cantidad de calibres posible, porque son muy complicados, muy difíciles de hacer. Entonces nosotros queremos que se pueda formar cualquier longitud, pero que no tenga muchas piezas. Fíjense, entonces tenía esta primera, una primera serie que era de 1 milímetro y 1 milímetro y 2 micras, tenía 9 galgas en la primera serie. Y en la segunda serie es 1 milímetro y 1 centésimo, 1 milímetro y 2 centésimos, 1 milímetro y 3, 1 milímetro y 6. Con estos tiene solamente 1, 2, 3, 4. Se puede formar no solamente el 101, el 102, el 103. El 104 es el 3 más 1. El 105 es el 3 más 2. El 106 ya existe. El 7 es el 6 y el 1. El 8 es el 6 y el 2. El 9 es el 6 y el 3. Así. O sea que había que hacer sorteando para poder construir las distintas longitudes. Aquí dice entonces, por ejemplo, después la próxima serie también es de 4, pero estos no son centésimos, son décimas. 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4. Exactamente igual. El 0,8, 1,8, ¿cómo se forma? Tomando la 1,6 y la 1,2. El 1,8. El 1,9, el 1,6 y el 1,3. Así sucesivamente. Los de milímetros son de 1, 2, 3 y 6. Lo mismo. Y finalmente los más grandes, 10, 20, 30, 40, 60, 100. Así. ¿Ya? Entonces, aquí el texto se puede ver así. Aquí tenemos, creo yo, entonces un juguito en colores. Podemos mirar. Aquí dice, por ejemplo, esto, vamos a una de las tareas, dice, hay que jugar con esto, ¿no? Con estas 26 piezas. Entonces dice, por ejemplo, ¿cómo se puede formar la 4576? Entonces aquí dice, para formar la 4576 habría que apilar los siguientes calibres. Uno, podríamos sacar, de aquí de la segunda serie, podemos sacar el 1,06 y ya tenemos el 6. De la siguiente podríamos sacar el 1,1 y el 1,6 y tendríamos el 0,7. O sea, ya tendríamos los decimales. Pero como hemos usado tres calibres, ya tenemos además 1 milímetro, no, 1 milímetro de acá, a ver, claro, 1 milímetro y 3. Y de aquí hemos usado para el 7, hemos usado 6 y 1. Tenemos 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros. O sea, tenemos 3,76. Entonces nos queda todavía 42, porque ya tenemos 3 milímetros. Entonces, para 42 le ponemos una de 3 milímetros y queda 5,76. Y además tenemos que formar el 40. 40 sería 30 y 10. Entonces, con todo eso, aquí está el 1,06, el 1,6 más el 1,1, más el 2, más el 10, más el 30. Sumados dan 45,76. ¿Sí? Así habría que construir las diferentes longitudes. Aquí este juego no es de otra marca, Mitutoyo. Es un juego muy bonito, muy lindo, muy precisos. Tienen que estar siempre completamente limpios para que cualquier pelusa que haya entre medio ya hace variar todo. Miren, aquí están los juegos de catálogos. Este, por ejemplo, tiene 43 bloques, el 3047. Este tiene 56 bloques, etcétera. Tarea número 2, para que ustedes la lean después. Vamos a mirar ahora, quiero que miremos un poquito cómo se utilizan los calibres. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Vamos a ver un video excelente. Nosotros no queremos ver todo el video. ¿Dónde está?
Vamos a compartir sonido y vamos a compartir esto aquí. Esto será. A ver. Claro, es esto. Este video se llama perforando algunos agujeros. En general, una de las cosas más difíciles que hay en la metalmecánica es hacer agujeros precisos. Entonces, está actualizado. Aquí, ¿dónde estás? Está aquí, ya. Entonces vamos acá. Vamos a dejar de compartir. No, ya podemos echarle a andar. Este equipo que está aquí es una fresadora que tiene que hacer unos agujeros, estos que está mostrando. No se ve, ingeniero. ¿Qué pasa? Que no se ve, No ingeniero, se ve que el está video. mostrando. No se ve el video. Entonces vamos a volver a compartir. Gracias. Está en inglés, pero yo les voy a ir hablando de a poquito lo que se necesite. Él tiene que fabricar estos 4 agujeros en una máquina que es una super máquina que trabaja a... Boring these 4 holes out in this part. I've roughed them out already with this Esa es la cabeza. well, first I drilled them with an 1 1/4 drill, and then I roughed them with this 3/4 inch 5 flute end mill from both sides, and that's not too critical because there's stock still in here now to be finished bored to dimensions. Although the boring heads we're going to use aren't going to or the length. Aquí esto nos va a mostrar ahorita cómo son estos agujeros, pero cuando se fabrica un agujero en una pieza tenemos 2 problemas. Uno, el eje del agujero tiene que estar exactamente en la dirección que uno quiere, no puede estar chueco, porque de repente el agujero está bueno, pero el agujero está chueco. Entonces, una primera cosa es que el eje tiene que estar en su lugar, el eje de cada uno de los agujeros. Después, la distancia de agujero a agujero tiene que ser la precisa. Y después, el diámetro de cada agujero también tiene que ser preciso. O sea que hay varios problemas juntos cuando se va a fabricar un agujero. Of these features, so if I rotate this around, everything up to this point had to be milled the correct depth here, and also the shape of this kind of dog bone shaped pocket had to be milled the correct depth so that we had all the depths correct. And then we're going to come in now with the program and bore the holes, and so we're going to set up the como van a ver ustedes aquí, nosotros vamos a ver un poquito cómo él va a empezar a calibrar su máquina. Y vamos a ver que realmente la parte más difícil del trabajo es tener todo a punto. Una vez que está todo a punto, la máquina tiene un programa, ya hemos visto que aquí arriba está el cabezal, y lo hace en 15 segundos cada uno de estos agujeros, vamos a ver. Es muy chistoso porque él de repente ha estado trabajando 1 hora para calibrar todo. I'm going to show you the dimensions, I should say, of what we're our target dimensions of the diameters, and then we're going to set up the bore gauges to do that, and then we're going to come back and line up on the center line of the part when it's like this to make sure, because the machine set overnight. This is the next day when I'm doing these bores, and the machine set over. Y entonces él dice, yo hice esto anoche. Estas cosas hecho anoche, y aunque se haya quedado la máquina armada, yo tengo que tomar en cuenta eso. O sea que hay algunas cosas que hay que controlar por el hecho de que apagué todo y lo volví a encender. Estas máquinas trabajan probablemente con precisiones que son menores a las de una micra para su herramienta. Pero claro, entonces cada una de las piezas, de las partes que se va a trabajar, tiene que estar colocada también con esa precisión. And we want to make sure we're still lined up on the center line of the part here, and we're going to probably touch off both boring heads on the part somewhere here on this OD. I know where it is, to make sure that everything is
is good on the x-axis coming downward. The Z really doesn't change too much on this machine, is my experience, because everything is pretty much constrained to the spindle down here as far as the force Es of una the mezcla tailstock. But entre un torno y when una, you have a machine, a fresadora. large machine like this, and it sets for any length of time, temperature variations, and I've left the machine on overnight, but if you shut it off, this tailstock is clamped to the ways of the machine with hydraulic pressure, the tailstock here is, as well as the steady rest base, and the jaws of this steady rest are closed with hydraulic pressure. So if you shut the machine off, not only does everything cool down, the oil in the hydraulics and the chiller, which cools the lead screws of this machine to keep them even temperature, and this, when it reclamps all of these, the tailstock and the steady rest back onto the ways of the machine under full hydraulic pressure. Ya están oyendo cómo él justifica, dice, todo esto tiene agarres hidráulicos, o sea, hay presión de aceite a presión, que es el que está agarrando las partes y piezas que sujetan la pieza. Y dice, bueno, entonces el aceite se ha enfriado, entonces hay que subir de nuevo la presión. Entonces hay un montón de cosas que pueden haber variado. Y él tiene entonces la necesidad, para no tener que echar esta pieza al basurero, tiene la necesidad de comprobar todo antes de ponerse a trabajar. It kind of can shift just a little bit. We're only talking about a few thousandths of an inch here, but when you're dealing with fairly close tolerances, that can be something, as well as machining all of these features out of this part. These big notches in the part here, and this one here, and then there's a hole that's drilled all the way from the end, and this notch here, and all of this stuff. The part doesn't stay perfectly straight either, so you have to kind of take all that into account. Oh, also one thing, I had a commenter comment on chucking onto the OD of this thread with these chuck jaws like this, and they act like, well, I should put some kind of copper strips or something between there to protect the thread, but this is an Acme thread, and the tops of the thread's flat, and these jaws are soft jaws bored exactly to the diameter of this OD of this thread, so it's really not a problem to do this. I would not do this on a V thread or something like that, but this Acme thread, this is okay, I think. I've made a kind of printed out a copy of a section on the drawing, and I've blacked out the dimensions that we're not concerned with, and also so I don't get into any issue with the customer showing this section of the drawing, because all we're interested in is these two bores. The bore here that's dimensioned, that's this bore here, counter bore if you will, and then the straight through bore that goes straight through here. None of these grooves are in there yet in the part, so I'm going to do this bore first. This is datum AA, and this, you'll notice, is dimensioned in relation to this datum AA, which is the 1.313 bore. Él está mostrando el plano de fabricación y él dice aquí hay dos rectángulos de tolerancia, arriba para el agujero de afuera y abajo para el agujero de aquí adentro, ¿no? Entonces hay dos tipos de agujeros, el más grande, que es este de aquí, y los más pequeños, que son estos de acá. Y entonces aquí dice cuál es la tolerancia que tienen que tener de concentricidad de 2 milésimas de milímetros. O sea, pues no sé si está trabajando él en milímetros o en pulgadas, y eso está con relación al AA. La referencia es la pieza o el sitio AA. En este caso, AA es este eje, ¿no? Porque este punto, este rectangulito que dice AA, con este triángulo, están colocados en el lugar donde están las cotas. Entonces, quiere decir que se refiere al eje central. Entonces, tiene que estar centrado con esa precisión, muy preciso. No vale la pena que digamos exactamente cuándo, pero tiene que ser muy preciso.
plus or minus 1/1000. This bore has to be in true position to the datum AA, which is that bore, to 2/1000 of an inch. So if you're not familiar with geometric tolerancing, this particular tolerance here has no modifiers on it, so it has to fit within a 2/1000 circle of the ideal center line of the 1.313 bore here. Or to look at it, you know, kind of like this, if this was the ideal center line and this diameter was 0.2 in diameter, this bore's center line has to land somewhere in that 2/1000 circle, or the tolerance zone, if you will. Now, because of this need for this kind of close concentricity of these two bores, I'm going to do these both in the same setup. So the first thing we're going to do here is we're going to set up our gauges to measure these two bores. Él tiene que ahorita que entonces, una vez que la máquina haga el trabajo, él tiene que tener la forma de comprobar que está dentro de estas precisiones. Entonces él ahorita se va a poner a armar. Yo lo he saltado un poquito para que veamos cómo trabaja él con los calibres Johansson. In the 1.3 Hay dos tipos de calibres Johansson. I'm trying to think about how to use the gauge blocks here so that I can Esos son set the calibres two Johansson. gauges. If I take the 1-inch one, this is the 1-inch block. Tiene una pulgada. Estos son calibres Johansson I want en to make this pulgadas. 1.530. I need the 400,000th block. Entonces está armando una Here, ring that miren on. cómo lo mueve, lo pone. And then I need the 130, where's that? Right here. That should be my 1.530 if I thought about that correctly. Más raro. Let me just, Aquí él tiene que, ese es let me just uno get de the los calipers agujeros and tiene just que roughly ponerse check bien. that to make sure I'm thinking right. Okay. That's the Van a ver 1.530 que el señor dimension. tiene These instrumentos calipers, para el mundo. you know, aren't as Quisiéramos accurate nosotros también as a poquito, mic. In fact, let me get a micrometer. Trae un micrómetro porque Here's the este pie de 1 rey to 2 no inch tiene mic. precisión suficiente para medir. Entonces va a tener que medir con este micrómetro. Está agarrando suavemente Okay. el micrómetro. That's Fíjense que en realidad para apretar entre estas dos partes este micrómetro debería usar la parte negra, girarlo con la parte negra porque eso le garantiza que él no va a apretar demasiado. Pero como él sabe bien de qué se trata, puede trabajar con este. ¿No? Alguien que no sabe debería trabajar con este lado, no con este. the 1.530 stack, so that we need that. Ese es el diámetro de uno de los agujeros. Now, because we use the 1-inch gauge block, we don't really have that option out of this set, so we're going to have to start with maybe let's say a 900,000th gauge block. A otros agujeros se Start with tiene que on armar this one, and then también. we're going to have to go to 313, so the 113 gauge block, which is here, and probably a 200,000th one. Is this going to get us there? See, that should be the 313, right? Okay. No, we actually need Ese es the un calibrador de rey. 300,000th one because we're No tiene esa 100,000 short of precisión. 1 inch here. So we need 413 and 900,000ths should be putting us right at the 1.313 dimension. Miren cómo no se caen las piezas calibres. Or to check that with a micrometer to be a little more accurate than calipers. Make sure I got the right gauge box there.
Okay, I don't know if you can see that. That's 30, you know, 10, 13, excuse me, 1.313. And that's going to be plus or minus 1. So got our 2 gauge block stacks. So we really don't need this set anymore for the moment. I'm going to put that back in the drawer to get it out of the way. We've got to set 2 sets of end pieces on these stacks. Now I can use these out of this set. These are lapped flush with these inside surfaces, so if I put these on the stacks of gauge blocks, I can set my dial bore gauges Estos calibres que él tiene, on the inside. estos calibres que él tiene sirven para medir exteriores, pero en realidad lo que él tiene son interiores. Entonces le va a añadir 2 piezas a los 2 extremos y las va a apretar con un pasador para poder medir interiores. Van a ver. Here on this my set gauges, if you will. I'm going to use these ends, which are just shaped different but are similar to those, and ring these onto the gauge blocks. These are lapped like gauge blocks so that you can ring this together and make a set. See how everything stays together because of the surface tension on the surfaces of the gauge blocks. They're so flat and smooth that the surface tension will actually hold it together. Now we need to clamp this all up. Él tiene que ajustar ahora esas partes para que cuando estén haciendo una medición no se alejen un poquito. Si se alejan un poquito del lugar, entonces que no queda como debería quedar. Entonces, and that's the way these gauge blocks are designed to work. They have a obviously they have a hole through the middle of it just for this purpose. Lo aprieta para que no se suelte, porque si se hace mucha fuerza entre las dos extremidades se podría soltar un poco. Make sure that's teóricamente. Screwdriver a little bit. No se mueva ninguno. That one, and then this one. Could probably use this. Put it together like this. Entonces ya tiene sus medidas para medir This whole clamp interiores. set is designed so that you can use these as spacers. They've got them made so that if you got longer sets, see how they have little pins. Cuando son mediciones más largas, él puede usar There's estas. pins that go into these holes, and you can adjust the length of these things so that if you have larger stacks of gauge blocks, you can put these together to make longer gauges with, if you will. So there's our 2 set gauges Para los agujeros grandes, los to agujeros chicos. reference our dial bore gauges too. I've got to come up with 2 dial bore gauges to set all this to. Put this back in the drawer. Actually, I have run these boards already. Ese escritorio está lleno. Previous parts. Miren, So I may already have some, I think some dial bore gauges close to these settings already. That's one of them. And let me see. That one. I may have to set this one estos up. se I might llaman have taken it alexómetros. apart. Son los instrumentos Oh, there que it él va a is. meter al Okay, so I'd agujero. already set these two dial bore gauges earlier on the previous part, so they're still assembled. But if you need to assemble dial bore gauges out of a set, let me get a set and bring it over here. I'll show you what I mean. Y él está explicando cómo se hace, ¿no? Está explicando a otra persona, así como nosotros, que mira, Here's aquí a tienen otro juego de instrumentos. 2 to 6 inches, or I think that's what this one is. Or no, it goes from this size, 0.7 to 6 inches. This particular set. Although I kind of have stuff mixed up between my sets Es un in juego del here, alexómetro. so can't really
Es para say medir interiores, agujero. that everything here is exactly to this set, because I've got a bunch of these sets and I change things out and I put parts back together. See, I've got more spacers in here. I've got more of these little spacers that go with it. So there's more than one set in here, really, as Hay far más, as más some de of un the juego, parts. dice. But O sea que es de 2 o the 3 whole same juegos principle applies. que tiene él de You take Alexómetro. this, you know the dimensions of the gauge. Tiene estas tablas que él tiene que usar para trabajar bien. Estos alexómetros tienen un palpador fijo y un palpador móvil. Y entonces están con un resorte, pero no pueden fabricar cualquier longitud. Entonces siempre están haciendo la fuerza, pero él tiene que buscar en qué rango de tamaño va a estar el agujero que él está comprobando. Entonces aquí están todos los agujeros que se pueden hacer con esta caja. Entonces él busca en qué rango va a estar lo que él está haciendo para ponerle de acuerdo con eso los espaciadores y todas las demás piezas. ¿Ya? You want as far as the size, and then you look on these charts that this is a Mitutoyo set, and they give you these charts in every one of these. See, I've got more than one in here from different sets actually, but you look at the diameter you want, like let's just say for this particular gauge, which is the 0.7 to 1.4 measuring range, which are these, I don't know if you can see that up here, but these anvils here, and these little things which holds the anvils that go with this size of a gauge. So they have a chart right here on their chart, and you go down to the diameter you want on this list, which in our case is 1.3, which is right here. It's 1.295 to 1.343, this diameter range. And it says you need the 20 thousandths. Well, you need the number 8 thing, which I must already have it on there. These are not necessarily in the right position here. Los tiene cambiadas de The lugar. numbers of these things is on No the están en su sitio. bottoms of them. You can see, if you can see that right there. I don't know if you can see that, but this is actually Tiene que venir el número del palpador. the right one. Esos son los palpadores To use. móviles. See, this is the 1.4 E8 they call it here. This is actually from a different set, so you can see it's a different size. So I'm kind of comparing two different things here, but it doesn't really matter. You go to the chart and you pick that anvil, which is the number 8 anvil in this case, and then you add these spacers that they recommend here for these diameters, which is the 20 thousandths and the 40 thousandth spacer, which is these little washers, like right here. You add them underneath the on this gauge, underneath the anvil here. On this type of a gauge, you screw this nut off, which is like this, and it screws on there, and it goes on top of this this anvil, and you put the spacers underneath that between the gauge. I'm not going to take this apart right now because I've already got it all put together, but that's the way you do this. And all of this doesn't make any difference in reality because you're setting up the gauge to a reference size, which in the case of my bores are these sizes, and then you're zeroing it. I had a question from somebody on about they had a set like this. I think they said this 0.7 to the 6-inch set. This goes all the way up to 6 inches with these longer anvils here, and they said, but they wanted to measure 6 1/4 or 6 1/2 or something like that, and they said the set won't go to there, and they couldn't find a set that was in that range for some weird reason. But that's got nothing to do with anything with these particular dial gauges. Let me pick another one here.
This is actually more like the larger one in this set. It has these rollers to help it stay Mira, centered. dexómetros para el mundo. And you could just add spacers on here, whatever you wanted. And if for some reason your set didn't match the diameter you needed, you could actually make one of these a special size. Or I've even stacked two of Puedes these hacer uno más together largo, dice. like this, and then screwed my my anvil and everything on top of that to get to certain dimensions I wanted. So you can actually adjust this and make things any way you want. I can even show you a special gauge that I made. I think I showed this in an earlier video where I took this, I machined this because I had to go around a boss in the middle of a bore, down in a bore, but there's a boss on the end of it that stuck out, and so I would put this piece in the end of it here. So this is the standard anvil thing that comes with the gauges, and I think this one actually fit on, I don't remember, it fit on here like this on one of these handles, and I could measure between here, and the only thing that matters really is that you can get this to deflect and set it to your gauge blocks. That's all that really matters. It doesn't matter how you get there. You can do it any way you want. So you don't really have to. Un poco más allá. Solamente cómo Down to the vertical. la cabeza Make sure this is out of the way. de la pasadora. Tiene aquí una punta, tiene una punta. Ahora, otro instrumento para ver si está sentado. I gotta unclamp the tool so it can rotate. Now remember, I already set my machine on what it thinks Y0 is here. I'm gonna jog the X down where I can get the dial indicator on the part. Eso también los vamos a ver, ¿cómo se llama? Tiene que ver si tiene en un lado y el otro con Now algún this, cero. you kind of got to fiddle around with it a little bit to get so that things are pretty square and everything to the part. What I'm gonna do is jog the X up and down until I get the what would this be, the maximum reading on the indicator, I guess you'd say. So I know I'm right on the top of this radius here of the part. Let's look at this again. I'm going to go up and down in the x-axis. I'm raising and lowering the dial indicator up and down this way, till I get my maximum reading on the dial, and then I'm rocking the spindle back and forth till I get the minimum reading on the dial, and then I'm going to zero that. I'm going to raise it up carefully. I'm going to rotate it around. Para saber de dónde está. See if I can move the camera over there so you can see this side of it. No para medir, no para actividad. Okay, I'm looking at it with the mirror, but you should be able to see it. I'm going up and down until I get, again, my maximum reading. The dial indicator, then I'm going to rock this back and forth to get the minimum reading. I'm looking at this right here, it looks like we're really zeroed pretty good. So I don't have to mess with anything. Otherwise I'm gonna have to jog things around and move and indicate both sides and then set my Y0 of my fixture offset. But it turns out that we're pretty good with that. So I'm gonna leave it alone. No, no. See, when you're doing machine work, or like any kind of work, I guess they say measure twice and only cut once, and this is true now as well. You don't want to wish you did it after you cut it and you cut it wrong. So it only takes a few minutes to do it correct the first time.
Now we're going to put the boring head Ahora va a in. poner la cabeza para hacer el agujero. And we're going to touch it off to the top of the part. I'm going to do that over here because this is close as I can to the where I'm machining rather than way over here, just to be safe. El agujero tiene el diámetro variable, ¿no? And one thing we don't want to forget to do, this boring head was set to the finished La cabeza size para hacer last el agujero. time, but I don't really want to trust that. And I can't forget to back off the head here a little bit before I take my first cut. But first I got to touch it off here, Y el diámetro que Again. haga la cabeza just to be sure. va a depender del desfase que le da él, Like I said, it instrumento. doesn't hurt to be sure. la excentricidad. It's a lot more disappointing if you didn't do it and you wished you had, particularly on an expensive part like this, where you say, oh, okay, I'm going to take the chance, and you run something and then it's not right, and you say, man, I wish I would have checked that before I ran it. So when I touch that off with the dowel pin here, now this is already oriented by the spindle. I haven't unclamped it, so it's oriented in the right direction so that this insert is on center line. Theoretically, it's on center line. And I touched off to this dowel pin. I can feel it. You can feel very precisely doing it with this, believe it or not. I can feel a tenth of a thousandth of one click on that thing, on that dial, of a hand dial. Moviendo en This 10 method. milésimos. Puede mover. If you use like Con a esto. feeler gauge or something and you're down here close, it's very difficult to tell between when it's dragging and when you're too tight or you're even breaking the insert because you're against it solid. And this method, you can kind of gradually work up to it till the pin two turns, which is 8/1000ths of an inch, and a little bit more because I was beyond zero. And then I'm gonna rotate further and come back to zero, the direction that you adjust this to take any backlash out of the setting. And then just to be, if I'm gonna screw up one board, better to screw up one rather than all of them. Ya ha hecho, Just see where we're at here. ya ha trabajado para eso. Okay, now we're more negative travel on your dial bore gauge. Una vez que todo está listo, el trabajo no demora nada. I'm going to stop it right here. I'm going to save that point and I'm going to put it in the jog mode. I'm going to jog it back in the y-axis. I'm just going to check that first bore just to be, if I'm going to screw up one board, better to screw up one Antes de seguir haciendo más rather than all agujeros, of va a them. chequear. Just see where we're at here. Okay, now we're, oh, let me show you the indicator. Now we're about 10 under. If this was our zero right here, now we're about 10 under. So we're still got a ways to go, so I can bore the rest of them. ¿Qué les parece? Looks good. Check that one we checked before. It's 10 under. Same. Oh, I'm not showing you the indicator, am I? That's the first one we checked before. Here. 10 under.
Same. Same. Okay. Ok, hemos visto lo que queríamos ver, hemos usado bastante tiempo, pero ya han visto cómo se utilizan los diferentes instrumentos, ¿no? Han visto que en realidad una buena parte del tiempo se la lleva la preparación, tanto de la máquina propiamente tal, como de los instrumentos con los cuales vamos a medir o calibrar, sobre todo cuando se trata de instrumentos de calibración. Volvemos a lo que estábamos haciendo, que estaba por dónde, por aquí. ¿Esto qué es? No. Mira. A ver. Tengo que encontrar lo que tenía antes, yo esto. Vaya. Pero no estoy compartiendo nada, ¿no? No, ingeniero. Ingeniero. Algo me perdió. No hay. Vamos a dejar de compartir. Vamos a buscar eso. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Este de aquí. Este de aquí. No. 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 Esto de aquí. Oh, este de aquí. Vaya, no encuentro lo que tengo que hacer. Ahí. Vamos a hacer, a ver aquí, compartir. Nos vamos a ir por acá. Entonces estamos viendo esto, los calibres Johansson, ¿no es cierto? Visto cómo se usan, cómo se pueden unir, que hay un montón de cosas más para trabajar. Y aquí con esto tendríamos entonces el primer instrumento de medición de longitudes. Pero vamos a volver al texto entonces. Hemos dicho que nos estábamos saltando un montón de cositas que queremos volver a ver ahora. Instrumentos de medición de calibración. Aquí metrología es la parte de la tecnología que estudia las unidades, instrumentos de medición y las unidades. A leer un poquito ustedes, ¿no? Aquí está el error del original del metro, fíjense, 0,023%. Y eso no es suficiente, porque claro, los físicos necesitan una precisión muchísimo más alta que eso. Entonces, de la metrología definimos medir, que es determinar una magnitud en unidades escalares, dice. O sea que nosotros queremos determinar, por ejemplo, la longitud, pero en una cantidad escalar, que es decir, un número, ¿no es cierto? No vamos a hablar de dirección, si está inclinada a 20 grados o 30, sino que queremos saber cuánto vale la longitud, la magnitud de una dimensión, el largo. Entonces, eso se llama medir.
Entonces el resultado de la medición viene dado simplemente como un número, 14,28. ¿No? Entonces ese es el resultado de medir. Y en muchos casos hay que tener cuidado porque cuando se trata de piezas, los lugares que hay que medir no están dados. Es una distancia entre dos puntos, la longitud lineal es una distancia entre dos puntos que no siempre están dados. Nos dice hay que medir eso, pero nadie nos dice dónde está el principio y dónde está el final. No es como aquí que tenemos dos puntos que podríamos medir, ¿no? A qué distancia queda. Entonces, normalmente cuando se trata de objetos tridimensionales, nosotros tenemos que buscar dónde y cómo vamos a medir. Y la otra actividad que hay dentro de la metodología no es la medición, sino que es la calibración. Y nosotros en la calibración no fijamos cuántas unidades hay incorporadas aquí, sino que determinamos por comparación si una magnitud dada, la que nosotros hemos fabricado, por ejemplo, es más grande o más chica que una magnitud que nos han especificado. Nos dijeron que tienes que hacer de tal tamaño, nosotros queremos saber si lo que hemos fabricado ya es más grande o más chico, sin que sea necesario conocer la magnitud de lo que hemos fabricado. Queremos nosotros saber solamente si es más grande o más chico. O sea, por comparación queremos saber si es mayor o menor y la calibración se puede realizar entonces de dos maneras, de forma directa y de forma indirecta. La calibración directa, si nosotros comprobamos con otra parte, o sea que, por ejemplo, si vamos a fabricar un eje, queremos probar con el descanso si el eje está con el diámetro bien del tamaño o va a haber que sacarlo un poco más. Entonces esa es la calibración directa. Entonces no sabemos, no tenemos interés en saber cuánto mide, sino que solamente queremos saber si le queda bien, si tiene el diámetro adecuado. Entonces si no lo tiene, podría ser que sigamos trabajando. Habría que hacer con calma eso porque nos podemos pasar y si nos pasamos ya chao, se acabó, ya queda muy suelto y entonces tenemos que botarlo y hacer otro. Eso es la calibración directa. La calibración indirecta es si esa operación se lleva a cabo no con la otra pieza, sino que con algún objeto que se presenta a la otra parte. Entonces, esto es lo que se utiliza cuando uno fabrica en serie, porque en realidad no hay una sola otra pieza, sino que hay cientos o miles de otras piezas, ¿no? Se van a fabricar 1000 piezas de la misma, entonces hay que juntarlas con otras 1000 piezas de los descansos. O sea, vamos a fabricar 1000 ejes y que hay que juntarlo con 1000 descansos. Entonces ya no hay la otra pieza. Entonces lo que hacemos es fabricarnos lo que se llama un calibre. Entonces ya no es posible realizar la calibración directa, ya que se fabrican muchas piezas equivalentes o intercambiables para poder armar o ensamblar igual número de conjuntos equivalentes. Perdón. En ese caso se utiliza un instrumento llamado calibre y que representa a la otra pieza en la comparación, en la calibración. Hablamos entonces de calibración. Aquí hay simplemente un listado que a veces resulta útil de abreviaturas. El sistema ISO, el sistema métrico, utiliza los prefijos, ¿no? El sistema métrico es decimal y es muy sencillo de usar porque para pasar de una unidad a la siguiente simplemente multiplicamos o dividimos por 10. Aquí, por ejemplo, y también el nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, 10 a la 1 es DK. Si podemos tener, por ejemplo, el metro, unidad, el metro. Sistema base, unidad base, el sistema métrico decimal, 1 metro. Y cuando se llama de 10 metros, o sea, 10 a la 0 es
un metro, 10 a la 1, son 10 metros, se llama decámetro. 10 a la 2, que son 100 metros, se llama el hectómetro. 10 a la 3, que se llama el kilómetro. Normalmente estos dos se han perdido un poco, ¿no? Pero el kilómetro sí existe. Cuando se trata de 1.000.000 de metros, hablamos del megámetro. Cuando se trata de 1.000 millones, decimos gigámetro. Cuando se trata de 10 a la 12, hablamos de terametros. Más allá están los petas, los hexas. Para el otro lado, entonces estos serán los, ¿cómo se llaman? Estas son las sub. Entonces tenemos hacia un lado los múltiplos y los submúltiplos. Estos de aquí serían múltiplos. Y la abreviatura viene con una mayúscula: D, H, K, M, G, T, P y E. Los submúltiplos, los hacia abajo, parte de. Entonces la parte de un metro son deci, no son decas, sino decímetro. Y es 10 a la menos 1. Centímetro, 10 a la menos 2. Milímetro, 10 a la menos 3. Micrómetro, 10 a la menos 6. Nanómetro, 10 a la menos 9. Picómetro, 10 a la menos 12. El femtómetro, 10 a la menos 15. Y el atómetro, 10 a la menos 18. Aquí hay que tener en cuenta que todas son minúsculas, y nosotros para la metalmecánica vamos a tomar como base de todo no el metro, sino que siempre vamos a estar hablando en milímetros. O sea que la unidad de longitud básica para nosotros son 10 a la menos 3 metros. Si cada vez que usemos una cantidad dada al lado, quiere decir que se trata de milímetros. Entonces, para medir cantidades de longitudes, hablamos de milímetros, y para medir desviaciones, hablamos de milésimas de milímetro, o sea, de micrómetro. ¿Ya? Entonces, esas van a ser para nosotros las dos unidades que vamos a usar: milímetro y micrómetro. Milímetro para medir las dimensiones, y micrómetro para medir las variaciones, que son teóricamente 1000 veces más pequeñas que las dimensiones. ¿Ya? Entonces, principal para nosotros, milímetros y micrómetros. Unidades de longitud actualmente que existen en el mundo: dos sistemas: el métrico, que acabamos de mirar, y el inglés. Ya sabemos de dónde nació el sistema métrico, ¿no? El hombre creyó que ya conocía todo el mundo y dijo: muy bien, vamos a hacer una unidad que esté a medida de lo que ya sabemos, y se basó en el tamaño de la Tierra, ¿no? Pero sí es un sistema muy racional, sistema decimal. Para pasar de una unidad a la siguiente, simplemente se multiplica o se divide por 10, de acuerdo al sistema de prefijos ISO. En este sistema las longitudes se escriben siempre en forma decimal, tal como 1,5, 3,481 milímetros, etc. Abreviaciones: M, el metro. En construcción de máquinas se utiliza solamente dos unidades: el milímetro y el micrómetro. El milímetro, milésima parte del metro, como unidad básica para expresar el tamaño de las longitudes. Y el micrómetro, a veces vamos a hablar de micro, ¿no? O sea, siempre acordamos todo está bien, porque sabemos de qué se trata. Una micra es un micrómetro y tiene una longitud de 10 a la menos 3, es la milésima parte de un milímetro, o la millonésima parte de un metro. 1 por 10 a la menos 6 metros, y 1 por 10 a la menos 3 milímetros. Entonces, es la unidad para expresar los errores. Los errores o las desviaciones o las variaciones.
El otro sistema que se utiliza es el sistema inglés. Tiene como unidad básica la pulgada. Entonces, este sistema no está basado en el conocimiento nuestro de lo que es el universo, lo que es la Tierra, como es el métrico, el metro, que ya supone que nosotros sabemos un poco más y se hizo de forma racional. En cambio, el sistema inglés, que se ha utilizado en todas partes, no solamente en sistemas de habla inglesa, pero ellos lo han mantenido. La unidad básica es la pulgada. En inglés se llama inch. Su abreviatura es IN o 2 comillas. Siendo el metro patrón la unidad internacional de longitud. O sea que todos los países reunidos en el ISO han determinado que la unidad internacional de longitud es el metro patrón. O sea que la pulgada es una unidad derivada y una pulgada son 25,4 milímetros para nosotros, ¿no? Entonces sería 0,0254 metros. Y en milímetros, porque nosotros hemos dicho que para la construcción de máquinas vamos a hablar en milímetros, hablamos de 25,4 milímetros, una pulgada. Y es la punta de la falange de la punta del dedo gordo, ¿no? Aproximadamente. Y también ahora lo que ha pasado en la práctica es que hay dos sistemas ingleses. Un sistema de origen inglés que es el clásico, ambos están basados en la pulgada, pero el primer sistema es fraccionario, es el que llamamos sistema inglés clásico, que históricamente es más antiguo, y el sistema inglés técnico, que en alguna medida ha venido a tomar las veces del fraccionario. Pero en la práctica, van a creer ustedes, se ha nombrado como oficial la unidad oficial internacional, el metro, con todas sus medidas y submedidas, etc. Y a pesar de eso, ya los ingleses tenían muchas cosas hechas en pulgadas. Entonces, actualmente, y a pesar de que los ingleses reconocen que el metro es el patrón, siguen haciendo todo en pulgadas. Ahora, algunas cosas las hacen en pulgadas técnicas y otras en pulgadas clásicas. ¿Por qué ha habido esta aparición de dos sistemas ingleses? El uno, o sea, el sistema clásico son partes de, ¿no? Y probablemente ha nacido en base a la figura humana, ¿no es cierto? Hacia arriba tenemos la pulgada, que es la unidad básica, y hacia arriba viene el pie, feet, que cuántas pulgadas tiene, 12 pulgadas. Y más o menos pues, el tamaño de un pie humano. Y arriba todavía está la yarda. Bueno, más arriba hay otros que ya no he reproducido, pero es un sistema muy irregular, ¿no? Si nosotros juntamos 12 pulgadas, formamos un pie. Si juntamos 3 pies, formamos una yarda. Entonces, para los instrumentos es medio fregadito. Estoy hacia abajo, tenemos la media, la cuarta, la octava, la 16ª, la 32, la 64. Esto es siempre por la mitad, porque es muy, muy fácil. Si uno no tiene un instrumento propiamente tal, si uno tiene una cuerda, por ejemplo, que tiene una cierta longitud, es muy fácil dividirla en dos. La dobla y tiene mitad. La vuelve a doblar y tiene la cuarta parte, la vuelve a doblar y tiene la octava parte. O sea que teóricamente es muy fácil sacar siempre la mitad de la mitad de la mitad. Y entonces surgen los cuartos, los medias, las cuartas, octavas, 16ª, etc. Ese es el sistema inglés clásico fraccionario. Si ustedes me escriben el sistema inglés clásico fraccionario como con comas, yo les pongo mal, porque el sistema inglés clásico no tiene comas, tiene fracciones. Y el otro es el sistema inglés técnico,
que ha tratado de obviar ese problema de que hay, que desde el punto de vista técnico es tan irracional, digamos, ¿no? Aunque pueda ser muy práctico, porque se trata siempre de dividir entre dos, y entre dos, y entre dos. Entonces aquí la unidad básica sigue siendo la pulgada, o dos palitos, como en un sistema decimal. Se escribe siempre en formato decimal ahora, tal como 3,476 pulgadas, 5,42 pulgadas, 1,55502 pulgadas. En este sistema los submúltiplos son los submúltiplos de la pulgada son un décimo de pulgada 0,1, un centésimo de pulgada 0,01, un milésimo de pulgada hasta un millonésimo de pulgada. O sea, ya se convierte hacia abajo para fabricación de máquinas, se convierte en un sistema también decimal, que para pasar a la siguiente unidad hay que dividir por 10. Entonces, desde el punto de vista de los instrumentos con los que vamos a medir, esto es el sistema inglés técnico, es más práctico que el sistema inglés fraccionario. Entonces, para alguna cosa, sin embargo, subsiste el fraccionario y para otras el técnico. Y claro, está, además de eso, que es la gente que trabaja en la técnica, podemos decir los que trabajan en todo lo que es máquinas, equipos, técnicos, siguen usando estos sistemas porque ya se acostumbraron y por otro lado sus máquinas, aunque estén viejas, todavía las quieren seguir usando y esas máquinas están hechas en pulgadas. Y por otro lado vienen los físicos que dicen, no, pues mucha, ¿cómo vamos a usar en física? Imposible usar en el sistema inglés. Entonces los físicos no los saca nadie del sistema métrico decimal. ¿No? Eso mismo en Estados Unidos. ¿Y qué trabaja en Estados Unidos los científicos? En el sistema decimal, métrico decimal. En Inglaterra lo mismo. Pero en la técnica, las fábricas trabajan muchas veces todavía en sistema, casi siempre, ¿no? En sistema inglés. Y sucede también que, a pesar de que el metro sea el patrón, si uno quiere exportar automóviles europeos a América, tiene que exportar solamente autos que son construidos en sistema inglés. No puede llevar sistema métrico, tiene que llevar sistema inglés. Y al revés, si los gringos quieren exportar a Europa sus autos, tienen que llevarlos en el sistema métrico. Y eso es, de cierta manera, racional porque evita lo que ocurre aquí en nuestro país, que tenemos en cada una de las ferreterías existe una tornillería increíble, ¿no? Las llaves, todo está en las dos medidas, y en la fraccionaria, y en la técnica, y en la métrica. O sea que a pesar de ser pobres nosotros, tenemos un sistema mucho más frondoso en cuanto a los tornillos, piezas, y pues eso es mucho más caro, mucho más irracional. Muy bien, estamos en nuestra hora, de 6:15 hasta 8:30. Se acabó, vamos a quedar aquí. Espero que se hayan entretenido. Nos vemos el viernes a las 8:30. Han estado fueron a ver la cuestión de los talleres. Ingeniero. ¿Cómo les fue? La próxima semana vamos a empezar. Ya se han dividido en Armamos grupos. los grupos, ingeniero. Sí, ¿Cómo? y armamos. Armamos. ¿Ya tienen grupos? Hay algunos que no, pero ingeniero. Solamente los horarios, ingeniero, armamos grupos. Ya, pero ya tienen entonces, ya tienen por lo menos para empezar. ¿A qué hora van a estar trabajando? ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 10 y de 10 a 12, ingeniero. Ah, está bien, está bien. ¿Y lunes a viernes? Sí, ingeniero. ingeniero. Conmigo van a tener que ver cómo lo hacen, ¿no? Tenemos el viernes a las 8:30.
Y encontrar otras horas con ustedes es mortal, imposible. Porque antes yo tenía en la noche también, a las 6:30. Pero resulta que a las 6:30 siempre nos quitan la hora. Porque hay alguna otra cosa, entonces depende al mediodía. Otra clase menos, otra clase menos. Entonces yo me cansé y busqué la única hora que se podía en la mañana, a las 8:30. Entonces van a tener que ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Y la otra cosa, el precio ya lo fijaron, todavía no. 150 por taller. 150, dijeron, ingeniero. ¿Cómo? No, 250 me soñaron. 150. 150. Y otra vez lo subieron a 150. ¿Y por qué? Escucha. Debían ver si la No podían. dijo que costaba 200, ingeniero, pero nos bajó 150. Están tomando el pelo. Bueno, ya ni modo. O sea, ellos también tienen necesidades, ¿no? Y vamos a tener que aguantar, no es ni modo. Aprovechen, sí, lo más que puedan. Aprovechar todo lo que nos den, porque cuesta harto dinero. No lo desaprovechen, escapándose, llegando tarde, haciendo otras cositas, dedicándose a conversar mientras todo el mundo trabaja. Entonces nos vemos conmigo a las 8:30. Si quieren, lo que podemos hacer conmigo es trabajar más temprano. El viernes a las 7, por ejemplo. Piénsenla. De manera que después ya a las 8 se pueden ir con la conciencia tranquila. Hacer un taller. ¿Ya tienen buzos? No. Esta semana no vamos a mandar. Allá. Y zapatos también, zapatos de seguridad. Con punta de acero. No voy a caer uno de estos manchas encima de los dedos. Ya. Entonces nos vemos conmigo el viernes y nos vaya muy bien, que se entretengan. Adiós. Chao.